La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Pero voy a continuar platicándoles algunas cosas que sucedieron, ¿verdad? Después de mi conversión, ¿verdad? La conversión no termina nunca, siempre es un proceso, pero fue algo, lo mío fue algo abrupto, un cambio radical en horas, ¿verdad? Yo pienso mucho en San Pablo. ¿Por qué pienso en San Pablo? Y yo creo comprender lo que sintió San Pablo. San Pablo iba con un caballo, ¿verdad? Sabemos quién era San Pablo, ¿verdad? Escucha una voz, ve una luz y esa voz le habla, lo tumba del caballo, lo tira. Y entonces le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde, pues no sabía quién era. Y Señor, pues ¿quién eres? ¿Verdad? Cuando Pablo se levanta, él era otro, pero tuvo un proceso también. De hecho, él duró unos años, ¿verdad? Como en preparación, ¿verdad? Para su misión. Entonces, la conversión no termina, ¿sí? La conversión no va a terminar hasta que no seamos santos. Entonces, falta mucho, ¿verdad? Es abrupto, pero a la vez paulatinamente. Entonces, bueno, les comentaba, hay algo hermoso que les tengo que platicar. Después de mi conversión, les comentaba la vez pasada que corriendo fui, al día siguiente fue un sábado, corriendo el domingo fui a confesarme, ¿verdad? Pero después, pues una necesidad de Dios muy grande, que continúa, pero también un amor muy grande por la Virgen, sobre todo por la advocación de Guadalupe, que la Virgen es la misma, pero sobre todo esta advocación. Yo caí de rodillas delante de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo comentaba, creo que fuera del programa, les comentaba que cuando yo era un niño, yo escuché, yo tendría como 5 o 6 años, que salió en televisión en 24 horas con Jacobo Zabludowski, el que era abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Schulenberg, diciendo que Juan Diego no había existido. Y yo entendí a esa edad que si Juan Diego no existió, pues entonces se estaba cayendo todo. Si el vidente no existió, entonces se estaba negando el evento guadalupano. Y yo recuerdo que no me importó. Yo de niño, el día de mi cumpleaños, cuando iba a ser mi cumpleaños, yo en lugar de pedir un juguete a mis papás, yo le pedí una medalla de la Virgen de Guadalupe. O sea, yo a la Virgen la tenía ya en el corazón desde como tantos y tantos millones de mexicanos, la inmensa mayoría. No entendemos por qué, pero a la Virgen de Guadalupe la tenemos aquí dentro, muy dentro. ¿Sí? Ya hablaremos, si Dios quiere, el por qué la tenemos tan dentro aquí y no comprendemos. Primero somos guadalupanos. De hecho, por ahí algunas personas de la iglesia de otros países cercanos, o sacerdotes, se refieren a nosotros, los mexicanos, con una fe grande, ¿verdad?
con muy poca preparación, somos muy poco preparados en cuestiones de la iglesia. No tenemos preparación. Muchos nos quedamos en el catecismo, ¿verdad? Ya no avanzamos más. Nos quedamos ahí en el catecismo, la inmensa mayoría. Pero nos dicen, se refieren a eso a nosotros, que no somos preparados, pero con una fe muy grande y con un amor enorme por la Virgen de Guadalupe. Pues bueno, entonces, después de mi conversión, una necesidad muy grande de Dios, ¿sí? Un amor enorme por la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues bueno, yo nunca había rezado el rosario, no sabía cómo rezarlo. Pero fíjense cómo son las cosas de Dios. Parecería una coincidencia, que no fue coincidencia, que llega a la semana siguiente o a las 2 semanas a casa, sin que nosotros la hubiéramos pedido, una imagen pequeñita de la Virgen de Guadalupe, como un retablo chiquito. Cuando se lo ofrecen a mi esposa luego dice que sí, y yo encantado. O sea, yo ya estaba esperando que llegara la Virgen. Y en ese retablo venía un rosario. Y se nos pedía, bueno, pues que rezáramos el rosario. Pues yo esperaba ya que fuera la hora de rezar el rosario, aunque no sabía rezarlo, nunca lo había rezado. Y entonces recuerdo perfectamente que estábamos, mi hijo, mi esposa y yo, sentados en una mesa, y comenzamos a rezar el rosario. Pero pasó algo muy hermoso, porque cuando escuché de los labios, de la boca de mi esposa, decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, empecé a sentir un amor, como ese amor infinito otra vez, que les platicaba la vez anterior. Recuerdo perfectamente esto, jamás lo voy a olvidar, que volteo, veo su boca, cómo salen estas palabras. Y yo dije: ¿qué es esto? Esto es puro amor. Y desde entonces no paro de rezar el rosario, día y noche. Bueno, voy a tratar de explicarles, porque no es fácil de explicar, el por qué sentí ese amor tan grande y el por qué el rosario, estas cuencas, por todos estos Dios te salve María y Padre nuestro, está el amor infinito de Dios por sus hijos. En cada una de estas palabras. Hemos escuchado que el rosario es el arma más poderosa contra el mal. Pero nadie nos explica por qué. No sabemos por qué. De hecho, el rosario se reza muchas veces, bueno, pues en muchos casos, bendito sea Dios, se sigue rezando el rosario. Cada día menos. Cada día se reza menos el rosario. ¿Saben por qué? Porque están muriendo los que rezan el rosario. Las nuevas generaciones ya no rezan el rosario. O sea, qué mal trabajo hemos hecho nosotros. Desde luego, ¿cómo les pedimos a nuestros hijos que recen el rosario? Pues bueno, si nosotros no lo rezamos, si no les decimos lo que es el rosario. Yo recuerdo que yo escuchaba y relacionaba el rosario siempre con mujeres, siempre, y lo relacionaba con sepelios. Era cuando yo escuchaba que se rezaba el rosario. Voy a tratar de explicarles el por qué el rosario es tan poderoso y por qué, esta es opinión mía propia, por qué esta oración es la oración más grata a nuestro Señor Jesucristo.
El rosario, bueno, se puede hablar mucho del rosario, puedo platicar de cómo surgió el rosario, pero bueno, el rosario básicamente son dos oraciones. Es el Padre Nuestro y el Dios te salve María. ¿Sí? El Padre Nuestro, sabemos quién nos lo dio. Los apóstoles le preguntan a nuestro Señor, Señor, enséñanos a orar, y nuestro Señor nos enseñó a orar. O sea, el Padre Nuestro viene directamente de Dios. Directamente de Dios. Y el Dios te salve María también viene directamente de Dios. Está en la Biblia. ¿Sí? Salve María, llena de gracia. Son las palabras no del arcángel San Gabriel. Son las palabras de Dios. Porque el arcángel lo único que hizo es transmitir a la Virgen el mensaje de Dios. Entonces, salve María, llena de gracia, viene directamente de Dios Padre. ¿Y qué significan estas palabras? Bueno, cuando nos dice Lucas que cuando la Virgen escucha este saludo del ángel, ella se desconcertó. ¿Por qué? ¿Por qué se desconcertó? Bueno, es que en el tiempo de Jesús y de María, este saludo solo se les daba a los reyes y a los emperadores. No le hacían al César caravanas y le decían salve César. Entonces, fíjense, Dios mismo, ¿sí?, saluda a esta niña y le dice salve María, llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Llena de Dios. Eso significa. Y bueno, aquí ahí vale la pena comentar. Esto viene en la Biblia. Hay que leer a Lucas. Viene en la Biblia. Entonces, es palabra de Dios. Salve María, llena de gracia. Llena de gracia significa llena de Dios. O sea, yo no nací lleno de Dios. Yo, como todos ustedes, nacimos con pecado original. No estamos llenos de gracia. No estamos llenos de Dios. Yo soy un pecador. Ella sí está llena de Dios. Porque jamás ni la sombra de pecado en ella. Llena de Dios. Para los que digan, unos por ignorancia y a otros maliciosamente, que la Virgen era una pecadora, como nosotros, pues están contradiciendo la palabra de Dios, están contradiciendo la Biblia. Reina. Ella es reina, porque así lo quiso Dios. ¿Sí? Entonces, el rosario es Padre Nuestro y Dios te salve María. Padre Nuestro es palabra de Dios y Dios te salve María es palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que Dios creó todo por medio de su palabra, o sea, del Verbo, la segunda persona. El Verbo es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios dice, hágase y se hace. Y así se creó todo. Entonces, lo que contiene la Biblia, ¿sí?, los evangelios, es palabra de Dios. Es Jesús. Los evangelios es Jesús. Es palabra de Dios. Entonces, Dios te salve María, el primero que lo recitó
viene de Dios Padre. Mi palabra no vale nada. Soy un pecador. No vale nada. ¿Qué sucede cuando el sacerdote en misa dice las palabras de consagración? O sea, él menciona las palabras de Jesús cuando él instituyó la Eucaristía, hace más de 2000 años. Y entonces sucede el milagro más grande. Pero a ver, ¿el sacerdote hace ese milagro? No. Es Dios. Entonces, cuando mi palabra se une a la palabra de Dios, ¿qué es esto? Entonces hay poder. Los hombres no tenemos poder alguno. Díganme, ¿qué poder tenemos? No tenemos nada. Bueno, cuando tenemos alguna enfermedad, nos damos cuenta lo frágiles que somos. Y por más medios humanos que empleemos para recuperar la salud, no depende de nosotros. No tenemos poder alguno. Bueno, ¿vamos comprendiendo lo que es el rosario? ¿Sí? Cuando mi palabra se une a la palabra de Dios, entonces hay un poder que no es nuestro. ¿Sí? Bueno, salve María llena de gracia. Y dice Lucas que cuando la Virgen recibe este saludo, ¿verdad? Y recibe la noticia que ella fue elegida para ser la Madre de Dios, después vino la respuesta de la Virgen y dijo: hágase en mí según tu palabra. Entonces, la palabra de Dios, el verbo, fíjense, el verbo se encarna en María. El verbo, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? Dios no tiene tiempo. ¿Sí? O sea, su palabra es eterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo rezo el rosario por la palabra de Dios, estoy en el tiempo de Dios, en su eternidad. ¿Sí? Entonces, yo al unirme a la palabra de Dios, estoy unido en el momento de la anunciación a Dios. Entonces, el verbo, la palabra de Dios se encarnó en María. Y los marianos estuvimos ahí. ¿Sí se comprende? Voy a tratar de explicarlo. A ver. Si yo tomo el Evangelio hoy y leemos una partecita, algún versículo, me dice hoy algo a cada uno diferente. A mí me puede decir algo, a ustedes les puede decir otra cosa. Y si mañana lo leemos, esa misma partecita, esos mismos párrafos, nos va a decir cosas diferentes. Es palabra de Dios, está viva. ¿Sí? Entonces, esta es palabra de Dios y está viva. Entonces, yo me uno en oración al ángel San Gabriel, saludando a María. ¿Me explico? O sea, esto es una eternidad. Yo me uno a Dios, al ángel,
y a todos los marianos de todos los tiempos con esta oración. Entonces, yo no tengo poder para penetrar este corazón inmaculado. Esta es la llave. ¿Alguien quiere entrar en el inmaculado corazón de María? Yo no puedo. ¿Cómo? Es Dios el que lo hace. Entonces, cuando nuestro Señor se encarna en María, no encontró el Inmaculado Corazón solo, lo encontró lleno de marianitos. De hecho, de marianitos, pero de todos los tiempos, porque estamos en la eternidad de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Sí? Estoy tratando de explicar lo que tengo aquí dentro, ¿verdad? Que a veces es complicado explicarlo. Bueno, entonces, ¿cuánto Dios esperó para este momento? En el momento en que Adán y Eva pecan, Adán y Eva vivían del amor de Dios. Imagínense la tragedia tan grande, perder el amor de Dios. Qué tragedia tan impresionante lo que pasaron Adán y Eva. ¿Sí? Desde ese momento, desde luego, pecaron, y como consecuencia de ese pecado, pues nosotros, la humanidad fuimos arrastrados a este destierro. Dios amándonos, pero el pecado impidiendo que el amor de Dios nos llegue. ¿Sí? Dios nos ama infinitamente. La prueba está en la cruz. Nos ama infinitamente. La prueba está en la cruz. Se dio por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios de estando en el cielo con sus ángeles, siendo adorado eternamente? ¿Qué necesidad tendría de venir aquí con nosotros a sufrir? A que lo persiguiéramos los hombres. A entregarse hasta la última gota de su sangre por nosotros. ¿Qué necesidad tendría? Bueno, pues es el acto de amor más grande. Es la prueba de amor más grande que alguien puede dar. Él lo dice. El que da la vida por sus amigos. Esa es la prueba de amor más grande. Entonces, del momento en que Adán y Eva pecan, el corazón de Dios se rompió. Una herida enorme en su corazón. Imaginemos, si tenemos hijos, imaginemos que nuestros hijos no quisieran saber nada de nosotros. Qué dolor tan grande. ¿No es así? Nosotros amándolos, queriendo cuidarlos, queriendo darles todo lo que necesitan. Si en nosotros estuviera el poder para que nuestros hijos fuéramos felices, se los daríamos. ¿No es así? Bueno, Dios tiene el poder para hacernos felices. Entonces, imaginen la frustración de Dios. Amándonos y sus hijos no queriendo saber ya nada de Él, ignorándolo. Hasta que por fin llegó este momento. Qué momento tan impactante, ¿sí? Y tan trascendente e importante para nosotros los hombres. En estas palabras está todo el amor de Dios encerrado por sus hijos.
Cuando Jesús escucha esto, su sagrado corazón se derrite de amor, se desborda su corazón de amor. Estoy tratando de explicarles el por qué cuando escuché a mi esposa por primera vez decir, Salve María, llena de gracia, sentí un amor impresionante, impactante, infinito. Y desde ese momento no paro de rezar el rosario. Estoy resumiendo, porque puedo hablar mucho más del rosario. ¿Sí? Entonces, esta oración viene directamente de Dios. Le llega tremendamente a su corazón, a su sagrado corazón. ¿Sí? Y si lo vemos, pues usamos el sentido común. Cuando nos quieren mucho a alguno de nuestros hijos, o nuestra mamá, o nuestro papá, y nos lo quieren mucho y nos lo tratan bien, pues esa persona que nos quiere a nuestros seres queridos ya nos ganó. Yo quiero que quieran mucho a mi esposa y a mi hijo. Y el que me lo trata bien y me lo cuida y me lo quiere bien, tiene todo conmigo. ¿Entiende lo que es el rosario? Bueno, ¿qué más pasa con el rosario? Aquí está encerrado todo el amor infinito de Dios por los hombres. Y el amor de Dios destruye al pecado. El pecado no puede estar cerca de Dios. Por eso, en el programa anterior, yo les comentaba que yo iba a misa, a la iglesia, y sentía un impulso a salir de ahí. Mi carne no soportaba estar cerca de Dios. De hecho, bueno, pues se los voy a platicar. Miren, cuando los judíos, los judíos tenían el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza sabemos qué era, cómo era, Dios la manda a hacer, ¿sí? Y dentro del arca estaba Dios. Dice el Antiguo Testamento que en una ocasión iban los sumos sacerdotes llevando en procesión el Arca de la Alianza. Entonces, un sacerdote tropieza y alguien del pueblo se acerca a tratar de detener el arca. Y en cuanto la toca, cayó muerto. El pecado no puede estar cerca de Dios. De hecho, esto es hermosísimo, entender el por qué Dios Jesús está en la Eucaristía, pero velado, oculto, por nuestro bien. Porque si Él se hiciera presente en divinidad, y como todos no paramos de pecar, aunque sea con pecados veniales, si Él se hiciera presente en divinidad, moriríamos. De hecho, fíjense, yo había partes del Evangelio, situaciones que nos hablan los Evangelios, que muchas es un misterio para nosotros y no comprendemos. Pero yo no entendía, y me llamaba mucho la atención algunas cosas, y una de ellas era Jesús resucitado, ¿verdad? Van las mujeres María Magdalena va en busca de Jesús, porque ya habían recibido la noticia de que pues Jesús no estaba, que alguien había abierto su tumba.
Entonces llega María Magdalena, ve a alguien, ¿sí? Buscando a Jesús y le pregunta a esa persona, esta persona le pregunta, ¿a quién buscas? Y él le responde, pues busco a mi maestro. Si tú sabes dónde está, dime dónde está. O sea, no lo reconoció, que también tiene un porqué, ¿eh? O sea, el porqué, nadie reconocía a Jesús después de resucitado. No se dan cuando llama la atención esto, nadie lo reconocía. Ni Pedro, ni los discípulos de Maús, nadie lo reconocía. Entonces, cuando le pregunta, busco a mi maestro, si tú sabes dónde está, dime dónde está. Jesús le dice, soy yo, el que tú buscas. Entonces, nos dice la Biblia, nos dice el Evangelio, que María va, yo me imagino, o sea, hay que tratar de jugar un poquito con la imaginación. O sea, yo me imagino que llegó y se tiró a sus pies. Y entonces Jesús le dice, fíjense lo que le dice, no me toques. Esa es una traducción. Y otra, deja de tocarme. Y cuando yo escuchaba o leía esto, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me toques? Yo no entendía por qué. No lo comprendía. Pero hace algunos meses, como un año y cachito, lo comprendí. Porque llama la atención que más adelante nos dice el Evangelio, Jesús resucitado, ¿verdad? Se presenta delante de todos sus discípulos, sus apóstoles. Y ahí estaba el incrédulo. ¿Cómo se llamaba el incrédulo? Tomás. Y entonces Jesús se aparece en ellos, entre ellos, y entonces le dice a Tomás, ven, acerca tu mano, tócame. Entonces, ¿por qué a uno sí y a otro no? Nuestro Señor no había subido todavía con el Padre. ¿Por qué a uno le dice no me toques y por qué a otro le dice tócame? Bueno, pues la respuesta hay que usar el sentido común. María Magdalena era una laica y Tomás un obispo, un sacerdote. A uno le dice tócame y a otro le dice, tócame y a otro le dice no me toques o deja de tocarme. Esto lo acabo de comprender hace poco. Bueno, pero estamos hablando del rosario. ¿Verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios. Aquí está todo el amor de Dios encerrado. Y entonces cuando se reza el rosario, por estas cuencas, pasa todo el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo. El amor de Dios aquí encerrado. El Espíritu Santo aquí. Algunas personas, cuando rezan el rosario, les arden las llamas de los dedos donde tocan. ¿Con qué tocan estas cuencas? Les queman. El amor de Dios.
¿Sí? Es tan poderoso y es el arma más poderosa contra el mal. Los demonios no saben lo que yo pienso. Dios no les dio no tienen esa capacidad. Dios no se las dio. No saben lo que yo pienso. Pero sí escuchan. Y no pueden escuchar esto. Corren. Por eso, algunas personas, ¿verdad? Antes de que si quieren rezar el rosario y se proponen rezar el rosario, pueden pasarles días muy pesados, como lo que les platicaba que tuve el día de hoy. Desde que se levantan, los enemigos de Dios se encargan de darles y darles y darles. Que se cansen, que lleguen agotados, si es que pretenden rezar esto. Y antes de rezarlo pueden pasar algunas cosas en nuestra familia. Nos podemos enojar, puede haber alguna discusión, puede haber algo muy interesante. Todo para que no recemos el rosario. Pero cuando en casa se reza el rosario en voz alta, esto es palabra de Dios, en voz alta, los demonios no soportan escuchar esto y corren, se alejan. Y es que se escucha en toda la creación de Dios, se escucha esto como un grito poderoso. Entonces se alejan y corren y corren y corren y corren y corren. Ahora entendemos el por qué tristemente el rosario se ha dejado de rezar. ¿Saben quién no quiere que se rece el rosario? En donde se reza el rosario no pueden estar. Así de sencillo. Y entonces, si ellos no están, es porque está el amor de Dios. Entonces, puedo estar muy cansado en la noche, agotado mentalmente. Ya mi cuerpo ya no. Mi voluntad descendiendo. De hecho, tiene un sentido, Miren, nosotros, nuestra voluntad, cuando nos levantamos, después de que pasamos una buena noche de descanso, nos levantamos y la voluntad estamos frescos. O sea, la voluntad está fuerte. Pero conforme va avanzando el día, mi voluntad va cayendo, va decayendo. Y cuando va decayendo mi voluntad, como a esta hora, que ya estamos bien cansados, es el momento de correr al demonio de mi casa. Es el momento de correr al demonio de mi casa. Y si yo invito a mi familia a que recen y no quieren, no se les puede obligar, tiene que ser libre. Entonces, yo puedo tomar mi rosario, voy a la sala y empiezo: Padre nuestro, que estás en el cielo, Dios te salve María, llena de gracia. Sin necesidad de gritarlo. Porque estas palabras son un grito en toda la creación. Entonces, la invitación hoy es a que recen el rosario, por favor. En los momentos, siempre, pero en mi casa. ¿Sí?
Porque el objetivo principal del demonio son los sacerdotes y la familia. Se deja de rezar el rosario en la familia y no hay nada que detenga al demonio. Entonces nos hace trizas, nos hace pomada. De hecho, comenzamos ese día, es que rezamos por primera vez el rosario en casa. Después de un pleito continuo de muchos años en casa. Los pleitos empezaron a distanciarse cada vez más. Ahora, ¿tenemos diferencias en casa? Sí. Diferencias, todos las tenemos. Pero los pleitos que había antes de esto desaparecieron. Yo sigo siendo pecador, sigo siendo imperfecto, ¿sí? Pero ahora sé, porque Dios me lo enseñó, cómo se corre al demonio. No lo vamos a... Mire, tenemos que contenerlo, ¿me explico? O sea, lo tenemos que tener a raya. Que no se acerque a mi casa, que no se acerque a mi familia. Luego, si Dios quiere, en otro programa ya les hablaré de cómo correrlo de mi casa. Entonces, ¿por qué odia tanto a la familia? Porque en la familia hay amor de Dios, porque en la familia nos amamos, porque en la familia podemos dar la vida uno por otro. ¿No es así? Sin pensarlo. Lo que Jesús hizo. Dio la vida por los amados. Eso podemos hacer en casa. Entonces, en las familias hay amor verdadero. No son falsedades. Eso es lo que quiere destruir el demonio. Entonces, les acabo de platicar cómo se le contiene, se le mantiene a raya. ¿Sí? Pues bueno, creo que de tiempos, puedo seguir hablando, pero de tiempo, pues creo que la grabación de hoy, pues fue muy bonita, ¿verdad? Hablé del rosario. Luego hablaremos. Imagínense, yo puedo rezar el rosario en mi casa, está muy bien, es poderosísimo, pero imaginen que lo rezo en la calle. Imaginen que lo rezo en la calle. Corredero de demonios. En la calle, públicamente. Si bien recibimos gracias abundantes cuando lo recemos en casa, cuando lo recemos en el templo, pero cuando demostramos nuestra fe públicamente, y después, si Dios quiere, hablaremos en otro programa, cuando demostramos nuestra fe públicamente, las gracias de Dios llegan abundantes. Y ya hablaremos, si Dios quiere, en otro programa de esto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias de nuevo por venir. Les pido un aplauso para la Reina del Cielo. La Virgen María.